Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Estamos hoy celebrando la memoria de San Timoteo y Tito. Ayer celebrábamos la conversión de San Pablo, fíjense, celebrábamos la conversión de San Pablo y hoy se nos ofrece la carta a Timoteo, carta escrita por San Pablo desde la cárcel. Desde la cárcel, está a punto de ser martirizado ya para estos momentos San Pablo. Yo tuve la gracia, comentaba ya en otros momentos, yo tuve la gracia de estar en ese lugar donde estuvo San Pablo en cadenas, así se le dice ahí, San Pablo en cadenas, y ahí donde fue martirizado. A él le cortaron la cabeza con una espada. Tenía la ciudadanía judía y tenía la ciudadanía de los romanos. Y los ciudadanos romanos, no se les podía azotar y no se les podía crucificar. A los ciudadanos romanos, cuando hacían algún acto muy malo y tenían la pena de muerte, se les cortaba la cabeza con una espada. Y es lo que va a suceder con San Pablo. Y estuve en la gracia, repito, de estar en ese lugar. Me sorprendió que el templo es pequeño y donde cayó la cabeza de Pablo brotó agua que hasta la fecha sigue saliendo agua de ese lugar. Pablo en esta carta le recuerda a Timoteo que en nuestro bautismo no hemos recibido nosotros un espíritu de temor, no recibimos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de fortaleza, de templanza. Se lo dice porque es consciente San Pablo de las dificultades que hay en ser fieles a Dios. Sí, él sabe todos los problemas que se van a venir, se da cuenta, prevé, el Señor le muestra todas las cosas que habrá cuando ellos falten, cuando los apóstoles ya no estén. Sabe que va a haber cartas falsas, ya las sabía. Por eso en algunas dice: yo lo escribí aquí estoy firmando con mi propia mano, soy yo. Porque empezaron a haber muchas cartas que se les atribuían a los apóstoles y que no eran de ellos. Sabe San Pablo que va a venir sobre la iglesia naciente y sobre la iglesia en todos los tiempos ataques a la doctrina de Jesús, ataques, va a haber persecuciones para los que han puesto su confianza en Dios. San Pablo es consciente de que no pocos vivían en estas comunidades religiosas, vivían del chantaje, haciéndose como que se convertían para favorecerse de la bondad de los demás ahí. Y por eso se detiene a elogiar a esta familia de Timoteo, porque vive una fe no fingida, vive una fe verdadera. Pablo le recuerda a Timoteo la alegría de San Pablo mismo, que es el día de la conversión de esa familia, el día que esa familia empezó a vivir su fe. Cuando esa familia empezó a vivir su fe, les recuerda eso San Pablo, les recuerda porque eso es lo que les va a llevar a la salvación. El haber respondido a la gracia los va a llevar a la salvación. Y aquí estamos hablando de la amistad de dos convertidos. Es muy grande la amistad de dos convertidos.
Es la amistad más grande que hay, la amistad de dos convertidos, porque es la más fuerte, es una amistad eterna, la amistad de los convertidos, es una amistad eterna. Esto también se aplica en la amistad con Dios. La amistad con Dios también es una amistad eterna. Muchos pueden decir que rezan mucho, pero amistad fuerte e íntima, solo los que se convierten. Los demás podrán rezar mucho, pero solo el que se convierte puede tener una amistad verdadera con Dios. Una amistad verdadera. Solo los que se convierten, solo los que van por estos caminos de santidad. Pablo le pide que ante todos estos ataques, que Pablo mismo los está sufriendo, le dice, no te avergüences de mí que estoy aquí encadenado. Pablo mismo los está sufriendo, le pide que se mantenga firme y fuerte en la verdad, firme y fuerte en la doctrina que ha recibido. Porque dice, no hemos recibido un espíritu de temor, de cobardía, hemos recibido un espíritu de fortaleza, un espíritu de amor. Es que, como dice Jesús, con la vara que midan serán medidos. Entonces, cuando nosotros lleguemos al juicio, las cosas que hicimos las vamos a tener que pagar. Y necesitamos un espíritu fuerte para poder enfrentar lo que ya hicimos y tenemos que pagar. Tenemos una deuda con la justicia divina. No se trata de pasarnos la vida llorándole a Dios para que no nos cobre, sino siendo valientes, nosotros debemos, nosotros pagamos. Disponernos a pagar, disponernos a esa justicia, con la vara que midas serás medido. Hiciste el mal, vas a tener que enfrentar las consecuencias. Hay dos tipos de cobardía que se pueden generar en el corazón del ser humano. La cobardía que nace del amor propio, porque no quiero que me duela, no quiero sentirme mal, y la que nace y se fortalece con los respetos humanos. Es decir, la primera es el amor a mí, la segunda, el querer ganarme el favor de las demás personas, querer ganarme la amistad de las demás personas, el favor de las demás personas. El cobarde termina avergonzándose de su fe. Hay muchas personas que se dicen muy católicas, a veces traen su Cristo, su rosario, su escapulario por fuera, y cuando ven que vienen cerca personas que no profesan la fe, se lo esconden, se lo guardan. Respetos humanos. Hay muchas cosas de respetos humanos que son las cosas que destruyen y acaban con nuestra fe. Repito, el cobarde termina avergonzándose hasta de su fe y es capaz de rechazar a Dios con tal de no meterse en problemas. Por eso los que tienen este problema de la cobardía nunca van a llegar a ser mártires, solo pueden llegar a ser apóstatas. Nunca llegarán a ser mártires si no enfrentamos las consecuencias de lo que hacemos, si no estamos dispuestos a pagar los errores que hemos cometido. Entonces lo que nos espera es la apostasía. Vamos a terminar perdiendo la fe. Vamos a ser simplemente un Judas más. El cobarde siempre hace todo para no sufrir, hace lo más que puede para evitar el sufrimiento. Nosotros no tenemos que hacer esto, porque el sufrimiento Jesús lo convierte en camino. El sufrimiento empezó como una maldición en el ser humano, pero es un sufrimiento inevitable, no se puede evitar. Tenemos deudas que tenemos que pagar y no vamos a entrar al cielo hasta que no hayamos pagado hasta el último centavo. Jesús viene y transforma el sufrimiento que era una maldición, lo transforma en un camino de purificación. Es la manera como vamos a pagar. Yo hice algún mal y bueno, o reparo ese daño o lo pago con sufrimiento. Cualquiera de las dos cosas va a pasar. Hay mucha resistencia al sufrimiento.
Los que vimos la película de La Pasión de Mel Gibson, ahí se representa de una manera muy curiosa el cirineo. El cirineo que llega, está entre la multitud porque le dio curiosidad a ver qué estaba pasando. Era mucha gente la que estaba en torno a Jesús cuando llevaba la cruz. Y entonces los soldados romanos lo obligan a que cargue la cruz con Jesús. Pero el que cargaba la cruz, pues se le consideraba el peor de los malhechores. Y aquí es donde entran los respetos humanos del cirineo. Y el cirineo empieza a gritar, sí, bueno, ya cuando le están agarrando a chicotazos, bueno, y le grita a la gente, voy a ayudarles porque me obligan, pero yo no tengo por qué cargar esa cruz, yo no soy malo, y era la cruz de él, ¿verdad? La que Jesús iba cargando, era la cruz precisamente de él. Fíjense cómo nos podemos, por cobardía, podemos negarnos a ayudarle a Jesús que está pagando nuestros pecados. Podemos negarnos a pagar lo que nos toca pagar a nosotros, que eso ya no lo pagó Jesús. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros sí podemos hacer, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer, es una prueba de amor. El amor es lo que nos va a llevar al cumplimiento de todo eso. Dice San Pablo, hemos recibido un espíritu de amor, un espíritu de fortaleza. El amor nos lleva a eso, el amor nos lleva a ser intrépidos. ¿Verdad? Cuando va la mamá y una mujer que tiene un pavor a todos los perros, le da miedo, nomás ladra un perro y tiembla, y va caminando por la calle y de repente sale un perro grande y le ladra y va con su hijo pequeño. ¿Qué es lo que hace esa mamá? Que le tiene pavor a los perros. Agarra a su hijo, lo pone atrás de ella y le pone una cara al perro, que el perro sale corriendo de ahí. La intrepidez no la da el amor. La intrepidez no la va a dar el amor. Por eso nosotros tenemos que crecer en el amor. En el amor a Dios significa que crece la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que nos va a llenar de valentía. Él, no nosotros ni nuestros actos, es Dios en nosotros. El poder de su Espíritu en nosotros, como en los macabeos, que le dice el rey Antíoco a aquel, a ver, extiende los brazos para que te los corten. Y los extiende. No necesitaron agarrarlo, ándale, ponlo. No, los extiende. El Señor me dio estos brazos y el Señor me los podrá regresar si quiere. Él me los dio, son de Él y los pone, córtalos. La intrepidez, la valentía de los mártires. Eso lo vemos, se ve en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento. Es el amor de Dios que va creciendo en nuestros corazones. Pero si no hay este Espíritu de Dios, hay cobardía. Hay resistencia a pagar lo que nosotros ya nos hemos comido, lo que ya hemos usado. Hay resistencia. Las acciones de cobardía siempre nos van a dejar con remordimientos, siempre nos van a dejar con sentimientos de culpa. La cobardía deja entrar todos los vicios. Cuando caemos en cobardía, cuando abrimos la puerta, cuando aceptamos la cobardía, entran todos los demás vicios que trabajan para que nosotros nos resistamos más al sufrimiento. Y entonces somos capaces de cosas tremendas. Entran espíritus de bajeza, de doblez, de egoísmo, de traición, de hipocresía, todo lo que colabora para evitar el sufrimiento, para evitar pagar lo que nosotros debemos. Por eso debemos estar firmes. Los cobardes nos van a acusar a nosotros de cobardía. Es bien curioso, pero regularmente las personas acusan a los demás del problema que traen. El ladrón acusa a los otros de ser ladrones, el borracho acusa a los otros de ser borrachos. Acusamos lo que nosotros tenemos en nosotros. Es algo que llega a suceder. Por eso los que sí son cobardes van a acusar de cobardes a los que se llenen de Dios. Y de veras, este mundo llama cobardes a muchas cosas que son actos de virtud. Son actos de virtud y el mundo los llama cobardía porque se trata de aplastar aquellos actos.
Ellos le llaman cobardía al hecho de que una persona no responda a un insulto, a que una persona se calle ante una provocación, no se deje llevar, permanezca quieto ante una provocación. Se le llama cobardía cuando una persona trata de evitar la guerra, trata de evitar el conflicto, no se enfrasca en una discusión con alguien que no le importa la verdad. ¿Qué caso tiene que nosotros discutamos con una persona que no le importa la verdad? Solamente va a buscar la manera de salirse con la suya. ¿Qué caso tiene pelearse, discutir, perder el tiempo con una persona así? Por eso el Espíritu de Dios en nosotros, importante para que no seamos cobardes, que crezca el amor a Dios en nosotros, el amor de Dios en nosotros. Es necesario, es importante. El respeto humano también hay que evitarlo, ese no hago lo que Dios quiere porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a pensar la demás gente? ¿Qué van a decir de mí? No se puede y se cometen muchos actos de cobardía con una finta de que es amor, de que en realidad vienen siendo respetos humanos. Llega la comadre a visitarte precisamente el domingo que tienes que ir a misa y la gente empieza, ahorita que se vaya me voy a misa, pero nunca le dice, voy a ir a misa. Y la comadre se queda y platica y llega la hora de la misa y ya vaya a haber empezado la misa y no le dice nada. Es que viene de tan lejos, para que no se sienta mal mi comadre, mejor que se sienta mal Dios. Respetos humanos. Esos son los respetos humanos, son cobardía. Es una de las expresiones de la cobardía. Bueno, las personas dicen, como los demás, vamos a seguir lo que los demás hacen. Nos escondemos, nos escudamos en los demás. Es que todos lo hacen, es que todos piensan así. Es que si los demás no van a misa, pues ya me quedo yo calladito y me quedo aquí porque como los demás no van a ir, pues entonces tampoco yo. Esos son los problemas de la cobardía por respetos humanos a lo que se refiere aquí San Pablo. No heredamos un espíritu de cobardía, heredamos un espíritu de valentía, capaz de dar la vida, pero tenemos que hacerlo crecer. Si no lo hacemos crecer, mis hijos, vamos a terminar en la cobardía. Hay personas que hacen el mal a pesar de que saben que es algo malo, pero para que nadie les vaya a decir nada, siguen el juego. Ya no decían groserías, pero como están en un ambiente donde todos dicen groserías, pues entonces las dicen para que los demás no vayan a ver lo raro, no vayan a ver como que ya alguna cosa. Respetos humanos, cobardía, no vives tu fe. No se trata de que seamos buenos en el templo. Tenemos que ser lo mismo donde quiera que estemos, donde nos paremos, que el que venga a nosotros se encuentre con Cristo, no solo con nosotros, el que venga a nosotros se encuentre con Cristo. ¿Por qué? Si nos vamos nosotros al Evangelio de San Marcos, por ahí por el capítulo 8, recuerden que Jesús fue muy claro cuando dijo, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. ¿Qué significa eso? Condenación eterna. Condenación eterna. ¿La salvación en qué consiste? Que cuando uno se muere, Jesús nos toma en su mano y le dice a Dios Padre, Padre, todo lo mío es tuyo, este es mío, y como lo mío es tuyo, recibe lo que te pertenece. Salvación. Pero si llegamos y Dios Padre le pregunta a Jesús, ¿quién es este? No sé, no lo conozco, no es mío, no tiene mi espíritu, no llevó mi vida, no es mío, es un cobarde, no es de los míos, no lo conozco. Entonces, ¿cómo entra? ¿Cómo va a entrar una persona? ¿Qué méritos personales nos pueden llevar al cielo? Ningunos. Vean qué importante por eso es cuidarnos de la cobardía.
cualquiera que ésta sea, cualquier cosa, no la imprudencia de querer ocasionarnos problemas nosotros, no es lo que nos pide, pero sí dar un testimonio de nuestra fe, aunque sea callados, los demás no rezan, pero nosotros sí, pues hay que rezar nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Profundizar en nuestra fe. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros se va a ir dando en la medida del conocimiento que tengamos de Él, del conocimiento y de la oración. En la oración Él se nos da a conocer, en la oración. También podemos ayudarnos de estudios bíblicos, de cosas, podemos buscar, de tal manera que nos vayamos llenando cada vez más del Espíritu de Dios. Si nos llenamos del Espíritu de Dios, cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el momento que mucha gente teme, el que no tenga ese espíritu de cobardía, va a dar el paso hacia adelante. Esto se necesita, repito, tener el Espíritu de Dios. Maximiliano Kolbe, cuando aquel hombre está, ya ven que los tenían los nazis los tenían ahí en una de las cárceles, y si se escapaba un preso, mataban 10, y se escapa un preso. Y entonces cuentan, 1, 2, 3, 4, el que sea, 7, 9, 10, se forman aquí porque son de los que se van a morir. Y entonces uno de ellos empieza a llorar, es que yo tengo esposa, tengo hijos, yo necesito aguantar, soportar aquí, salir un día y regresar con ellos. Y se adelanta el padre Maximiliano, y dice, yo me pongo en su lugar. Él tiene hijos, yo no tengo hijos, yo me pongo en su lugar. Y los soldados, bueno, aquí la cosa es que se mueran 10, ándale pues, quítate y ponte. Y lo ponen ahí y los meten en un salón donde no había nada, ni siquiera les dejaban ropa, porque se iban a morir de hambre y de sed. Entonces no les dejaban ni la ropa para que no se comieran la ropa, por eso se las quitaban. Y siempre, pues cada vez que morían 10 personas ahí, se oían gritos, insultos, corajes, maldiciones, amenazas y cuánta cosa. El día que entran con el padre, se oyeron puros cantos y rezos que se fueron apagando, y el último que se murió fue el padre. Llevó a todos hacia el cielo. Es un espíritu sin cobardía. Este es el Espíritu de Dios en nosotros. Lo digo porque insisto mucho, porque ahorita estamos en un tiempo en el que la gente tiene muchísimo miedo de los 3 días de obscuridad, tiene mucho miedo de los días de purificación, tiene mucho miedo de muchas cosas. Nosotros no estamos aquí para tener miedo de estas cosas. Tendremos miedo si nosotros no hemos hecho lo que nos toca hacer según la voluntad de Dios. Nos parecemos a los niños, ¿verdad? La mamá les dice a los niños, tú vas a limpiar la cocina, tú vas a barrer el patio y tú vas a lavar el baño. Y me voy a ir a comprar las cosas y cuando regrese ya quiero que esté todo listo. Y los niños prenden la televisión, pero el que le toca lavar el patio, pues va al patio y se pone a barrer, se asoma por la ventana, pero le echa ganas allá a barrer, los demás viendo la televisión, y termina el niño de barrer su patio y va y se sienta a ver la tele. Los demás también están viendo la tele, pero de repente se asoman a la ventana a ver si no viene su mamá. Y se vuelven a sentar en la tele y se asoman a ver si no viene su mamá. Están con inquietud. Cuando vienen, ¡ay, viene mi mamá! Todos corren, menos el que ya hizo lo que tenía que hacer. Si nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer, si ya trabajamos en nuestro corazón, si ya enfrentamos lo que hicimos y nos dispusimos a pagar, a reparar el daño que hemos hecho, no vamos a correr ese día, no vamos a correr esos 3 días de obscuridad y esas cosas de purificación que tanto le temen las personas. No son cosas para morirse de miedo, sino para que nos preparemos. Si ya hemos hecho la voluntad de Dios, si ya nos hemos preparado, si ya hemos purificado porque ya pagamos lo que debemos, ya dejamos el pecado, ya abrazamos la voluntad de Dios, cuando vengan esas fechas, pues van a venir ¿por quién? Por los que deben. Los que ya pagaron, pues ya pagaron. Eso va a venir por los que deben. ¿Qué tenemos que hacer? Disponte a pagar, disponte a reparar los daños que has hecho.
Pídele al Señor esa gracia. Fíjense cómo deberíamos de pedirle al Señor que nos conceda la gracia de sufrir para pagar. No es sufrir por sufrir. Sufrir por sufrir o gusto por sufrir es masoquismo. Eso no viene de Dios. Nosotros aceptamos porque tenemos que pagar. Es que le hice yo algo a alguien, ya se murió, ¿cómo reparo ese daño? ¿Cómo reparo ese daño? Bueno, se podrían hacer cosas ciertamente. Si esta persona, si ya me perdonó, a lo mejor se salvó, y si no me alcanzó a perdonar completamente, tal vez esté en el purgatorio. Bueno, pues le ayudo a que salga del purgatorio y con eso le pago la falta que yo le cometí cuando estaba vivo. Podemos hacer muchas cosas. Pero si nada más estamos viendo la tele, viendo la ventana para ver si no vienen los 3 días de oscuridad, no, todavía no. Ya casi llega, pero todavía no viene. Pero pues, ¿qué caso tiene? Por eso insisto en esto de San Pablo, estas palabras de San Pablo a Timoteo. Hemos recibido un espíritu de fortaleza, hemos recibido un espíritu de amor, hemos recibido un espíritu de paz. No podemos temblar, no debemos dejar que nos tiemblen los pies ante estas circunstancias que se avecinan, porque es necesario que eso venga. Hay que enfrentar las cosas. Señor, ¿qué debo? Hazme saber qué debo y hazme saber cómo pago. Ayúdame. Él nos va a sostener para que podamos pagar, como sostuvo Dios Padre a Jesús. Si Dios Padre no hubiera sostenido la vida de Jesús, Jesús hubiera muerto en el camino, no hubiera podido soportar. Cuando lo mandaron a azotar, los azotes eran de castigo y le dieron azotes para matar. Él ya hubiera muerto ahí en los azotes. No lo permitió Dios Padre, sostuvo, para que pudiera Jesús llegar a terminar a hacer lo que tenía que hacer. Yo quiero pagar, Señor, sosténme para que pueda, para que aguante. No vamos a pagar cantando, mis hijos, vamos a pagar sufriendo. Y vamos a sufrir en lo que más nos duele, porque si no, ¿cómo va a ser el sufrimiento? ¿Cómo va a ser purificación? Vamos a sufrir en lo que más nos duele, porque cada pecado se paga, cada falta de caridad se paga. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya hicimos esto, ¿quieres ir al cielo? Que el Señor nos dé su Espíritu, por eso busquen. Tenemos que crecer en la devoción al Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, crecer en el amor, que Él crezca en nosotros, para que queramos y nos dispongamos a pagar antes de que vengan todos esos momentos de sufrimientos tan terribles. Cuando uno abre los brazos al sufrimiento, lo que nos abraza es la misericordia. ¿Misericordia significa que no vas a sufrir? No, tienes que pagar. Eso lo debes. Si lo debes, lo tienes que pagar. ¿Cuánto le debes a tu esposo? ¿Cuánto a tu esposa? ¿Cuánto a tus hijos? Lo que debes lo tienes que pagar. Tenemos que entender, por eso hagamos ese esfuerzo de profundizar en nuestra fe, en el conocimiento del Espíritu Santo. En el conocimiento del Espíritu Santo, que el Señor nos ayude, que empecemos a trabajar la santidad, porque son los santos los que conocen a Dios, no los inteligentes, ni los que más estudian la Biblia, no. Los que conocen a Dios son los amigos de Dios, son los que les llamamos santos. Hay que trabajar la santidad, todo lo que colabore para la santidad. Esto nos va a llenar del Espíritu de Dios y vamos a tener la fortaleza para extender los brazos en la cruz. Él nos la va a dar, nosotros no la tenemos. A nosotros nos da miedo el sufrimiento. Tenemos que pagar. Si Él viene a nosotros, Él en nosotros nos ayudará. Y podremos pasar por donde tengamos que pasar, porque vamos a sufrir. ¿Cómo vas a pagar tus pecados? Sufriendo tú, sí. ¿Cómo vas a sufrir? ¿Algún dolor, alguna enfermedad? Puede ser, pero puede ser que lo vas a pagar viendo sufrir a tus hijos, viendo sufrir a otra persona que amas, perdiendo cosas que tú valorabas mucho. Hay muchas maneras como Dios puede permitir el sufrimiento, no provocar, permitirlo para purificarnos. No es fácil. Por eso es bien importante crecer en una devoción al Espíritu Santo,
pedir que nos llene, que nos disponga a pagar lo que debemos. Y entonces no vamos a temblar cuando vengan los 3 días de oscuridad, porque que si nos dijeran, ya están aquí los 3 días de oscuridad, significa ya casi llega Jesús y nos vamos con Él. Ya casi llega Jesús y nos vamos con Él. El que ame no se va a espantar. El que debe va a esconder la cabeza, va a querer, pero no le va a dar resultado. A la justicia divina nada se le puede escapar, nadie ni nada. Pero no hace falta disponernos a pagar. Que el Señor nos conceda su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos vivir estos misterios y estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, tiempos en los que se nos va a facilitar pagar nuestros pecados. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.